Ejercicio número 105 de Pandas. Nos piden que usemos la función aggregate o AGG para realizar varias operaciones por un eje de un data frame, es decir, ya sea por columnas o por filas. Ya hemos hecho importación del módulo Pandas y también del módulo NumPy. En la celda actual tenemos definido un diccionario con 4 llaves o atributos W, X, Y Z. Cada una de estas llaves o atributo tiene valores numéricos o valores nulos en pi.nan. Ok, creemos un objeto DataFrame a partir de este diccionario. Indicamos aquí tf pd.dataframe. Esto nos va a permitir crear un data frame a partir del diccionario datos. Mostremos el data frame y así luce. Es un data frame que tiene 5 registros y 4 columnas o atributos por registro, W, X, Y Z. Los valores de las columnas varían de acuerdo al tipo de atributo. La columna Z solamente tiene valores NaN. Ok, calculemos estos valores, la suma, el mínimo y el máximo por cada columna. Entonces, ¿cómo hacemos? Sobre el data frame invocamos el método de instancia AGG y a este método le pasamos como argumento una lista con las funciones que van a realizar las operaciones en cuestión, que en este caso sería la suma, el mínimo y el máximo por cada columna. Entonces indicamos aquí sum, el nombre de la función, min, max. Esas serían las 3 operaciones. Ejecutemos y ahí está. La suma de la columna W nos da 15. Para la columna X, Y y Z nos da 28, 15 y 0, respectivamente. Notemos que en el caso de la suma para Z deja 0.0 en lugar de NaN, una consideración importante a tener en cuenta. Para el caso del mínimo y máximo, respecto a la columna Z, deja NaN, no hay nada que comparar. Uno podría pensar que para la suma, el valor con el que arranca el acumulador de la suma es 0, por eso queda 0 en esa posición. Sí, notemos que estamos realizando varias operaciones de agregación por cada columna. Son las mismas por cada columna. Nosotros podríamos refinar el cálculo por columnas específicas, es decir, que por la columna W solamente realice la suma. Para la columna X que realice todas las 3 operaciones. Para Y solamente el mínimo y el máximo. Y para Z la suma. ¿Ok? Entonces, ¿cómo especificamos eso? Decimos df.agg, abrimos paréntesis, y luego en un diccionario especificamos el nombre de la columna, que en este caso, para corresponder con el data frame, sería W la primera. Entonces podríamos indicar que sobre esta columna se realice la suma. Para X, que realice todas las 3 operaciones. Voy a copiar estas entradas. Ahora, para Y, que realice solamente el mínimo y el máximo. Y el máximo. Y finalmente, para Z, que realice la suma. Veamos el resultado. ¿Ok? Centrémonos en la columna W. Tenemos que el máximo es NaN, el mínimo es NaN y la suma es 15. Como solamente indicamos que esa es la operación que se realiza para la suma, solamente aparece un valor escalar en la fila suma. En los demás elementos hay NaN porque no solicitamos realizar ningún cálculo de máximo y mínimo para esa columna. En el caso de la columna X tenemos los 3 valores porque especificamos que se realicen la suma, el mínimo y el máximo.
La misma descripción la podemos aplicar para las dos columnas restantes, Y y Z. ¿Ok? AGG es la versión simplificada de Aggregate. Voy a crear una nueva celda aquí y cambiemos esto por Aggregate. Aggregate. Ejecutamos y nos genera el mismo resultado. Usemos AGG o Aggregate, obtenemos el mismo resultado. Muy bien, llegamos al final de este ejercicio Pandas y aprendimos a utilizar la función de agregación AGG, que es un método de instancia de la clase DataFrame y que nos permite realizar operaciones de agregación sobre los conjuntos de datos que tiene un DataFrame, ya sea una operación para todos los elementos o también podríamos especificar qué operaciones se realizan por columna. Muy bien, hasta la próxima.